bueno, y si bien en este programa queremos desarrollar temas, sabemos que por ahí nada de lo que nosotros podamos decir, nada de lo que nosotros podamos argumentar, nada de lo que nosotros podamos esmerarnos en preparar un tema y desarrollarlo con bases en ciertos textos de confianza, digamos, nada de esto va a poder convencer, va a poder, digamos, causar el efecto que nosotros quisiéramos que cause. ¿Por qué? Porque estamos en una era donde todo el mundo tiene su verdad y esa es la bandera, viste, que lleva adelante y es muy difícil que la gente renuncie a ese pequeño orgullo, digamos, de decir yo tengo esta y yo, viste, sigo adelante. Entonces nuestra misión simple, en la era donde el orgullo, digamos, está firme en las personas, nuestra misión va a ser volcar el tema sobre la mesa, tratar las distintas variantes, las distintas opiniones y, bueno, dar la nuestra también, obviamente, y que la gente decida, opine, participe si quiere, pero con la misión de poner el tema sobre la mesa nada más, porque hoy en día, digamos que el convencimiento de una persona está bastante alejado por una simple cantidad de argumentos que uno pueda llevar adelante en el programa. Entonces, vamos a tratar de desarrollarlo lo mejor posible, pero vamos a chocar contra una pared de la realidad, que la realidad dice que la gente no le gusta, digamos, que la estén corrigiendo. Entonces, nosotros sabemos que hay una palabra de verdad que es la que trabaja en la persona. Entonces, vamos a tratar, yo creo, Jorge, que habías preparado un tema para hoy, para tratarlo. Podemos empezar con el primer tema, para ir directo a los bifes, digamos. Está bien, sí, te escuchaba atentamente recién y, y qué bueno es saber, sí, que las personas, cada uno tienen formadas sus opiniones y por ahí expresar también una opinión que tal vez la han escuchado, pero ¿por qué no también pensar de que puede ser una opinión que se dé desde un punto de vista que la gente por ahí no lo pudo ver y que pueda sumar a la opinión que tiene formada, ¿no? Porque la realidad es esa también, ¿no? Porque que cada persona pueda sumar algo a su opinión formada y no decir que deshacer su argumento, pero sí sumar algo más y decir, oh, mira, no lo había visto desde ese punto de vista, ¿no? Porque cada uno tiene su punto de vista y está bueno, ¿no? Eh, Claro, pero y aparte, sí, yo había... Sí, viste hablando de la Biblia, digamos, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, y es más o menos lo mismo, ¿viste? Es más o menos lo mismo, es una situación sí, de individualismo, donde cada persona tiene sus ideales, donde cada persona tiene sus valores, elige cuáles obedecer, elige en cuáles basarse, digamos, también por una conveniencia moral, digamos, ¿no? Porque si yo presto mucha atención a las verdades, me voy a hallar en un camino equivocado que no me gusta, digamos, no me gusta ser descubierto en esta situación, aún por mí mismo. Entonces, es un escudo que funciona, digamos, amparado en esa libertad individual que tienen todas las personas y que son respetables, ¿no? Son respetables. Pero bueno, sí, sí, a cada veces uno. hace falta un poco más de información. Y sí, muchas veces uno, eh, creo que uno ha escuchado a mucha gente y a veces uno escucha argumentos que la gente tiene en cuanto a ciertos temas que a veces tiene ese argumento desde el desconocimiento del tema, ¿no? Porque se forma un argumento al no conocer a fondo realmente lo que significa, ¿no? Cada cosa, y a veces ellos mismos se forman un argumento que tal vez lo escuchó porque alguien lo dijo, o porque a otra persona por ahí
en cierta forma le convenía, como bien decías hace un momento, que eso sea así, y ya la gente lo da por sentado, porque yo creo que hoy estamos viviendo una generación donde se da por sentado muchas cosas, pero se sabe muy poco. Entonces, parte de lo que tenía por ahí para que charlemos el día de hoy, hablando de la luz, un poco de la oscuridad, ¿no? Refiriéndonos primeramente a la parte de la oscuridad. Hay mucha gente, yo relacioné, o quería entrar más que nada en la parte de la oscuridad, y hacemos un tramito en cuanto a esto. Vamos a hacer una primera entrada, digamos, y vamos a mandar algún tema musical y después continuamos. Bien, yo más que nada lo quiero sostener desde el lado de que la oscuridad muchas veces, el no saber ciertas cosas, uno tiene cierta oscuridad en cuanto a ciertos temas. Y hay gente que le tiene temor a ciertas cosas por desconocimiento de esas cosas. Por ejemplo, hay mucha gente, yo he hablado con mucha gente que tienen temor a la muerte, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿quién no tiene? Y el que no tiene es el que tiene temor a la muerte, es el que no sabe qué va a pasar luego, ¿no? O sea, que hay un desconocimiento o hay una oscuridad previa a lo que él cree que es el final de su vida, ¿no? Entonces, ese desconocimiento hace que el temor, el miedo, y abordándolo por la parte de la oscuridad, ¿no? Y creo que el aprender o el saber sobre ciertos temas nos va a arrojar luz, que voy a hablar luego también, pero ¿cuánta gente hoy, estando, si uno le preguntara, o si alguien le dijera, mirá, te queda un día de vida, ¿no? Habría muchas cosas para, si uno tuviera que charlarlo desde ese punto, ¿no? O por ahí, o que le dijeran, bueno, mirá, tu fecha tal o tal día, ya no vas a estar en esta tierra, ya no vas a estar en este mundo. Ese miedo a lo que va a ocurrir luego, yo lo considero también un momento, un lugar oscuro en la persona sin saber, más allá de que el lugar oscuro uno lo puede relacionar también en cuanto a lo que le conviene, como bien decías hace un momento, o no le conviene, en cuanto a cosas ocultas, a cosas que por ahí tienen que ver con, bueno, hablemos desde la mentira hasta un montón de cosas más, pero yo lo pensé y pensaba en cuanto a esto, ¿no? Cuánta gente que me he encontrado consultándole por esta parte, diciendo, mira, y mucha gente que me ha dicho, yo le tengo terror a la muerte, ¿no? Gente que ha dicho esto. Y yo digo, el problema tuyo es que no sabes qué hay después. Pero cuando uno sabe qué hay después, cuando uno tiene cierto conocimiento y seguridad, ¿no? Por así decirlo, que la seguridad un poco nos quita, la seguridad y el saber nos quita un poco, nos arroja un poco más de claridad en cuanto a esa oscuridad, ¿no? Si vamos al caso. Mucha gente se niega, ¿no? a aprender ciertas cosas dando por sentado que ya sabe cosas que las vio por arriba, ¿no? Y que alguien se las dijo por arriba. Y sí. No, es bueno el aspecto que le estás dando, digamos, la mirada al tema de la oscuridad. Lo ves como un velo al conocimiento de la persona, ¿no? Digamos, lo que no conozco es oscuridad. Y lo que sí voy conociendo, sí voy incorporando es luz. Es bueno porque se abre el concepto a grandes rasgos, digamos, que es la eterna batalla de la luz contra la oscuridad, ¿no? Pero bueno, seguí un cachito Claro, más. exactamente. O sea, yo creo que hay tanta gente que se niega a aprender verdades dando por sentado que aprendió lo que pudo, y bueno, se hace lo que se puede, dicen algunos, pero la realidad es que eso que está oscuro en tu vida por el desconocimiento te está privando de la luz. O sea, la oscuridad, más valga la redundancia, nos priva de la luz, y el desconocimiento nos priva de conocer más. Alguien alguna vez irvanó la frase, el conocimiento no ocupa lugar, y yo creo que se refería de alguna manera a que nunca está de más, pero también pensar de que si yo necesito saber sobre ciertos temas que hoy en día son tabú, porque vamos a la realidad, Cristian, a nosotros en nuestra infancia y en nuestra niñez
¿no? Y adolescencia, que bueno, no hace mucho tiempo, ¿no? Tampoco vamos a, ¿no? Pero era muy distinta las cosas, claro, esa es a la vuelta de la esquina, era muy distinto a lo que se ve hoy en día, por eso que si uno, que tratando de ser actual, ¿no? Hoy, pensar de que en nuestro tiempo, en nuestra infancia, habían temas que eran tabú, hablando de oscuridad, ¿no? Hablando de eso, no tenés que saber eso vos, ¿no? Eso no te corresponde hasta cierta edad, y hoy cada vez se va aprendiendo mal o bien, ¿no? Y en un porcentaje alto se aprende mal, empiezan a conocerse cosas a temprana edad, ¿no? Podemos hablar de internet, podemos hablar de que tratan de arrojar algo de luz en medio de tanta oscuridad, pero que internet o que algunas cuestiones, hoy casi no se leen libros, te arroje luz sobre algo, creo que es peligroso, ¿no? Porque hay gente que por ahí se lleva solo por lo que dice internet, ¿no? O solo por lo que dicen los medios. No hablamos de medios radiales porque no, si no estaríamos nosotros en medio de la tormenta, pero más allá de todo, en cuanto a lo que internet, gente que por ahí sube cosas a internet pensando que es así, y hay gente que toma eso como una regla, tratando de tapar su oscuridad, pero la oscuridad sigue estando y a veces peor que antes, porque no quiere decir que eso le trate o le lleve o le arroje luz sobre eso. Es querer tapar el sol con las manos, ¿no? O sea, es medio complicado. Es donde nosotros tenemos que buscar la manera de, para nosotros mismos también, descubrir lo que serían esas zonas oscuras, ¿no? Que por ahí te hablan de un desconocimiento de nuestra propia esencia, naturaleza y hasta facetas como del carácter, la personalidad, etcétera, que son zonas oscuras que por ahí afloran en alguna situación y mientras tanto están en calma, ¿no? Pero están ahí, están latentes y bueno, arrojar luz sobre eso nos va a ayudar a resolver algunas situaciones, nos va a ayudar a corregir si es que lo queremos hacer, no siempre tenemos la libertad, pero está muy bueno el hecho ese de que las zonas oscuras o la oscuridad son las que están alejadas de nuestro conocimiento, las que están veladas por distintas cuestiones que no las sabemos, las desconocemos, las ignoramos. Entonces, bueno, siempre es un buen ejercicio, digamos, revisarse, ser sincero con uno mismo y tratar de hurgar en aquellos rincones abandonados del ser, ¿viste? De la mente y de todo, donde se pueden ocultar algunas cosas. Hay muchos que no cuentan sus zonas oscuras porque han sido momentos que quieren olvidar en la vida, ¿no? Momentos, creo que todos tenemos en algún punto, algún momento que consideramos oscuro en nuestra vida, no propiamente por maldad, sino por momentos que queremos olvidar, ¿no? Que decimos, no, esto fue algo muy difícil en mi vida. Entonces, bueno, también un momento oscuro que no lo andamos revelando por ahí ni hablándolo todos los días, pero que está ahí, ¿no? Está ahí, muy bien. Y ahora entonces vamos a escuchar un tema. Pero también tenemos que reconocer que estamos en una etapa donde abunda muchas filosofías, mucho humanismo, muchas enseñanzas que directamente apoyan y, digamos, entre comillas, levantan en un pedestal esas cuestiones morales, de conducta, sociales, que hace algunos años estaban mal vistas, hoy en día, sin embargo, son reconocidas y levantadas en un pedestal donde directamente lo que antes estaba mal, hoy está bien. Y está bien y está muy bien. Entonces,
¿Qué pasa? La persona que se reconocía una zona oscura en su personalidad, en su conducta, en sus situaciones, digamos, eran canceladas y condenadas hace un tiempo atrás, Claro, hoy en día se animan a aflorar a la superficie y con un aplauso de la sociedad, digamos, una sí, validación humana, ¿viste? De esas cuestiones. Y esas cuestiones que luego forman el famoso orgullo, ¿eh? La persona se enorgullece de acciones que hace un tiempo eran vergonzantes, digamos, por poner extremos. Pero hoy con la opción de Internet y todas las cuestiones, este, claro. es fácil encontrar un maestro, un líder, un mentor, alguien que sustente tus ideas y esos semivalores que tenés en tu vida y te sentís apoyado y sostenido por eso, que en un punto afianza tu oscuridad y disminuye tu zona de luz, digamos, de la persona. Y claro, es fácil Sí, encontrar apoyo hoy en día, lo que antes, digamos, la sociedad no apoyaba. claro, a lo que uno se refiere puntualmente es a lo que hoy uno ve como ideología o idea, y que es muy distinto a un principio, son dos cosas diferentes. Y que a veces que esa idea se transforme en un principio o de un ejemplo a seguir, eh, creo que es algo terrorífico en nuestra sociedad hoy en día, que nuestros chicos, por decir, o la gente que apoya, ¿no? Ciertos comportamientos, ¿no? Más que nada, si uno podría decir, eh, ideológicos que están tratando o tratan de sumar adeptos o de hacer que la gente por ahí, o que eso sea normal, ¿no? Porque yo creo que la normalidad hoy está muy alejada de la realidad que debiéramos estar viviendo. Entonces la normalidad, hoy la nueva normalidad, como dicen todos, eh, en cuanto a, como bien decías hace un momento, todo el tema que crea cierto orgullo y, bueno, y otras cosas más, sobre cuestiones que son realmente vergonzosas, pero que bueno, de alguna forma se las han arreglado para instalarlas y tenerlas muy subliminalmente, meterlas en la mente de los adolescentes, de los jóvenes, de los niños también, ¿no? Hoy hasta manuales también salen con cosas que uno dice, eso no son principios que yo he aprendido o que me han enseñado y que hoy pareciera que fuera a cambiar todo, ¿no? Sí, no sé si tan subliminalmente como se decía en los 80, digamos, donde había que cambiar y Sí, aparentemente hoy está muy abierto, por supuesto. hoy en día salen de frente y dicen esto es así, 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 y si no lo aceptas, sos el enemigo y sos retrógrado y muchas cuestiones de esas, ¿no? Eh, pero, pero se notan muchas cuestiones. Obviamente que no, yo sé que las ideologías y las distintas opiniones no forman un principio porque la gente ya no, digamos, no se deja llevar o hay una rebeldía en contra de la imposición de ciertas cuestiones como pudo ser aún en contra de la ley humana, digamos. Hay una rebeldía y una, un continuo avance sobre las, dis- las distintas libertades y eso, que son derechos ganados y pequeñas victorias que van carcomiendo aquella ley original, ¿no? En principio, primeramente la ley de Exactamente. Dios y luego, en principios morales, la ley del hombre. Entonces van carcomiendo despacito, eh, en una lucha de aparente derechos ganados y todas esas cosas.
Nos falta Eh, que desarrolles un poquito el tema de la luz, ¿no? Está esa frase que dice, si la oscuridad no existe, solamente es ausencia de luz. Entonces, eh, vamos a iluminar un poquito ese tema. sí, yo creo que por ahí, así como existe la luz, existe las tinieblas, y uno tiene mucho que ver que si yo le resto luz a algo, voy a verlo mucho menos y no lo voy a ver, ¿no? O va a estar oscuro en por lo menos en ese aspecto. Ahora, yo creo que la luz tiene que ver con el conocer, ¿no? Hoy comenzamos hablando hoy acerca de que la oscuridad es el desconocimiento de ciertas cosas, y yo creo que la luz a nosotros nos ayuda en cuanto a conocer ciertas cuestiones en nuestra vida y también, ¿por qué no decirlo?, en cuanto a la humanidad, ¿no? Y yo creo que si hay algo que uno no puede esconder es la luz. O sea, el gran libro dice, refiriéndonos a la palabra directamente, una luz no se puede esconder, ¿no? Uno debe brillar, debe estar, que todo lo que fue creado fue hecho de lo que no se veía. Entonces, de alguna manera, la luz deja, deja entrever o limpia, ¿no? Para que uno pueda ver con claridad qué es lo que hay. Ahora, yo creo también, y quiero llevarlo por este lado, de que la luz nos aleja de ciertas inseguridades, porque el conocimiento hace, y no voy a entrar por ahí en aquello que dice, bueno, sí, solamente hay que conocer y no hay, porque el conocimiento tiene que ir acompañado de cierta experiencia, si vamos al caso, ¿no? Porque el conocimiento solo no serviría de mucho, y eso uno lo ve en nuestros abuelos, en nuestros padres, que tal vez no tuvieron tanto conocimiento, pero tuvieron muchas experiencias también, ¿no? Pero la inseguridad tiene que ver con oscuridad. Pero el uno estar más seguro y tener autoridad cuando habla, creo que eso también es luz, ¿no? Por la propiamente lo que es el saber, ¿no? Dice, bueno, yo aprendí a hacer esto y cuando yo sé hacer lo que hago, tengo seguridad cuando lo voy a hacer, ¿no? O si yo sé hablar sobre ciertas cuestiones, tengo seguridad en lo que digo, o puedo respaldar mis dichos en cuanto a eso, y tiene que ver con el haber aprendido, haber sabido o saber de lo que uno está hablando, ¿no? Entonces, eso también es autoridad. Ahora, también eso trae firmeza en la vida, o sea, la luz te trae firmeza en la vida. Porque uno no puede andar a oscuras toda la vida. Yo no puedo estar a oscuras. Cuando uno entra a una habitación, ¿no?, o a un lugar oscuro, lo primero que uno busca es la perilla de la luz. O sea, ¿dónde está el interruptor de la luz? Porque uno quiere ver qué hay dentro de la habitación o donde yo entré. Estoy buscando algo. Si yo no tengo claridad o luz, no voy a encontrar nada. O voy a andar a ciegas, o voy a andar tanteando con el riesgo de golpearme, con el riesgo de accidentarme. Entonces, yo creo que la luz es muy importante. O sea, la luz en cuanto a la vida diaria es importante, ¿no? El tener claridad en lo que hacemos, el tener claridad en lo que decimos y el tener claridad en lo que escuchamos, porque a veces yo creo que tiene mucho que ver porque lo que decimos viene hoy en los tiempos en que vivimos, viene mucho más de lo que se escucha que de lo que se aprende, ¿no? Antes, vuelvo de nuevo a nuestros tiempos, ¿no? Antes sí se escuchaban cosas, pero creo que se aprendía muchas cosas también. Y creo que la luz hoy en día, la gente pretende o cree tener luz solamente de lo que ha escuchado. Y no solamente del escuchar. Ahí uno tiene que tener seguridad y firmeza en cuanto a lo que ha aprendido también, ¿no? O se ha tomado el tiempo, el esfuerzo de poderlo asimilar, entender, comprender para poder estar seguro de lo que está haciendo. Por eso esas inseguridades llevan a que hoy en día, bueno, por ejemplo, la gente no se casa, ¿no? Esa inseguridad de que ya entraríamos en otros temas, pero la inseguridad de no tener luz en cuanto a qué es lo que tengo que hacer. Si uno le preguntara a más de un padre o más de un abuelo, diría, no, tenés que casarte. Pero si le preguntás a un amigo, compañero de colegio, hoy en día, no, hay que probar a ver qué pasa. Y bueno,
Y yo creo que sin develar mi edad, tratar de llevar un poquito de luz también en eso, porque yo creo que el probar a ver qué pasa, y yo cuando he probado cosas, y a veces cuando alguien prueba se quema, se golpea, le pasan cosas que son inesperadas porque está probando, pero cuando uno va a lo seguro, no está probando. Entonces, yo creo que lo seguro tiene que ver con la luz, tiene que ver con lo que uno sabe y tiene que ver con un conocimiento previo de lo que voy a realizar, porque si no, yo sé que a veces hay cosas que nos tocan vivir que sí o sí hay que enfrentarlas sin un conocimiento previo, ¿no? Pero hay otras que teniendo un conocimiento previo, la podés enfrentar de otra manera, ¿no? Y eso es luz también. No sé si Claro. querés agregar algo. No, está bien. Va asociado, digamos, hacia la vida personal, ¿no? Y bueno, precisamente de eso se trata. Por ahí hay cuestiones de decisiones que la persona debe tomar, como para decir, Claro, hablamos de la gente común, las personas que tienen fe, digamos, vamos a claro, suponer que su seguridad de la que hablaste, la seguridad es una sola. La casa la voy a construir sobre esa seguridad y ahí voy a crecer y voy a estar firme. Y dice la Biblia, van a venir claro, tormentas y voy a permanecer firme. Entonces, claro, hablando de gente que no tiene fe, que la luz con mayúsculas no ha llegado a su vida, eh, eh, digamos que lo que tiene que hacer básicamente es levantar la vista, levantar la mirada y buscar esa luz. Cuando uno está en la oscuridad, y seguramente hemos estado en lugares oscuros, en medio del campo y lo que sea, es muy fácil identificar una luz, una luz y nos dirigimos hacia ella. Entonces, y desde la luz podemos empezar a disfrutar de cosas que van ligadas. Por ejemplo, el tema es muy grande, pero la luz puede ir ligada a la libertad y la oscuridad claramente. puede ir ligada a la no libertad. No precisas estar preso o encadenado, sino que hay partes de la vida que están presas y que necesitan luz y necesitan libertad. Entonces, tenemos dos situaciones, Claro, digamos. Gente con fe, que puede no estar en la luz, digamos, vamos a decirlo, ¿eh? Porque hay claro. fe y fe, digamos, y gente que que todavía no ha tenido esa experiencia, ese acercarse a la luz. Así que quisiera que me hagas una pequeña... Claro. Sí, ahí bien decías, yo creo que a todos se nos dio, a todo ser humano se nos ha entregado una medida de fe, en la cual lo podemos usar para bien o para mal, y ahí entra la luz y la oscuridad. Si yo pongo mi fe en algo abstracto o en algo que, no sé, en algo que no me puede dar una seguridad, propiamente dicho, no en Dios, o sea, o pensar que eso me va a llevar a Dios, estoy poniendo mi fe en algo oscuro, sin darme cuenta, ¿no? Ya sin entrar en ocultismo, Claro, pero sí sin saber que aún en el ocultismo se entra con fe. Bien decías en su momento, por eso aclarar un poquito esta parte para que por ahí el que está escuchando, o sea, también en el ocultismo se entra con fe. Yo conozco gente que dice, no, yo entré con toda la fe del mundo, ¿no? Y creí que Dios estaba ahí. Y gente que me ha contado tremendas experiencias tratando de depositar su fe en algún lado, ¿no? Y sin querer, en lugar de seguir por el lado de la libertad, como decía, en cuanto a la luz, de tratar de llegar a Dios,
se han encadenado o han caído en prisiones, siempre hablando espiritualmente, porque esto no se ve, no se toca, pero afecta nuestra alma, afecta el espíritu de la gente, por eso que anda gente muy estresada por la vida, por eso que hay gente que tiene depresión, por eso que hoy vas a una consulta médica y te dicen, tenés que ver a un psicólogo. Y no digo que esté mal, mi esposa es psicóloga, pero yo creo que hoy todo está avanzando hacia ese lado, y que la gente se mete en cosas que a veces no puede sostener ni puede dominar. Y yo creo que muchos entran en ese terreno por desconocimiento, ¿no? Y alguien le dijo, no, mirá, ya vas allá y te va a solucionar la vida. Y de repente entra en un lugar donde pensó que le iba a solucionar su problema, le iba a dar más libertad y resultó ser que está más atado que antes, ¿no? Puede ser a vicios, puede ser a un montón de cosas, ¿no? Y eso también es parte oscura en la gente, ¿no? Y acá no señalamos a nadie porque todos en algún momento, en el afán de buscar la verdadera fe, o en el afán de buscar la verdad, ¿no? Hemos incursionado en cosas. Yo hasta el día de hoy tengo recuerdos de haber estado en un lugar que propiamente no era una iglesia, era otro lugar, yo era muy chico, y yo entendí después, con el tiempo, de que mis padres, en el afán de querer encontrar la verdad, estaban buscando en el lugar equivocado, ¿no? Y yo creo que por ahí también se trata, el tener herramientas para enfrentar momentos, ¿no? Pero si yo tengo la herramienta y estoy atado, no puedo usar la herramienta. Entonces yo para poder utilizar esa herramienta que yo tengo que estar en libertad, tengo que tener esa libertad para utilizarla, y tiene que ver con la luz, ¿no? Entonces yo creo que hoy el buscar la luz es alejarnos de ciertas cosas, de ciertas costumbres que muchos han ido cargando en su mochila o han ido llevando, que se nos van pegando muchas veces cosas que uno tiene que tratar de deshacerse, ¿no? Y que esos pesos tienen que ver con oscuridad también, si uno tuviera que hablar más específico. Pero hay cosas que se nos pegan, se nos van pegando a través de los años, malas formas, por eso que a veces hoy se sufre tanto maltrato, abuso psicológico, tanta gente que es maltratada físicamente, y eso se nota mucho a veces en las parejas, y esas cosas se van pegando, a veces vienen y uno dice, pero no era así esa persona, ¿no? Y tal vez incursionó o se dejó llevar por cosas que, sin darse cuenta, lo prisionaron a un lugar oscuro, en el cual, cuando se sienta, empieza a pensar y dice, ¿cómo llegué acá?, ¿no? Y yo creo que la verdad acá tiene mucho valor, el poder tener alguien con quien contar, que nosotros sabemos que tiene que ver con la luz, ¿no? Y saber que es esa persona, refiriéndonos propiamente a Dios o a Jesús, que nos ayuda a caminar, ¿no? El todos los días, ¿no? Como decimos por ahí, que el todos los días muchas veces para muchos es fácil, pero para otros le cuesta y se le hace eterno un día, ¿no? Por las cuestiones a veces que los tienen prisioneros, ¿no? Y otra cuestión que por ahí tenemos que ver es que, bueno, obviamente, eh, la persona, hablando de un punto de vista filosófico, digamos, que teóricamente está en una situación de oscuridad, forma alrededor suyo un círculo de acciones, situaciones y cuestiones que la obligan a estar centrado en esa situación, mirando, no puede levantar la vista. Hay también una privación de la libre voluntad de pretender cambiar, que es precisamente esa es la acción del libre albedrío con la que Dios dotó al hombre, digamos.
de libertad de elección. Si el hombre tuviera en ese momento la capacidad, estando en la oscuridad, de decir, no, yo acá esta situación no la quiero para mí, quiero estar mejor, quiero estar en un camino mejor, quiero estar con libertades, no sé, con muchas cuestiones que se le niegan, eh, lo lograría. Pero al estar sumido ahí es donde se pierden las voluntades. Porque la libertad física es una cosa, pero la libertad del alma, del espíritu, del ser en sí, en toda su esencia, es la que no le permite salir. Entonces, bueno, como vos decías, encontrar a alguien que a veces puede ser Dios mismo, pero están las personas que de alguna manera han llegado a los caminos de Dios o que por distintas situaciones han logrado salir. Y bueno, son esas personas también las que pueden ayudar y te pueden ayudar. Eh, lo que pasa es que hay que encontrar la verdad. Y ese es otro de los grandes temas, ¿me entendés? Que es lo principal, que es la verdad. ¿Cuál es la verdad entre tantas opciones? Porque tenemos un tema que dice, en la mentira hay muchas verdades, mas no hay mentira en la verdad. Entonces yo voy a encontrar un camino de pequeñas verdades, pero que es falso. ¿Cómo hago para encontrar donde no hay verdad? Ese camino o esa decisión, esa luz que es totalmente 100% verdad. Entonces, esa decisión y ese camino es el que tenemos que buscar en general. Pero hoy en día, ante la multiplicidad de opciones que embarran la cancha, digamos, no es sencillo. Aún situaciones que se acercan mucho a la verdad terminan siendo falsas. Y bueno, esa es una gran decisión que tiene la persona que tomar a la hora de pretender encontrar otra opción, una opción verdadera, válida para cambiar su vida primero y para salvar su alma después. Exactamente. ¿Viste? Yo creo que en cuanto a la verdad, está bueno encontrarse con gente que haya vivido experiencias que lo han acercado a la verdad y que eso le ha funcionado. Porque cuando algo funciona, yo siempre suelo decir que a veces una verdad dicha a medias es parte mentira, ¿no? Por una cuestión obvia. Pero, sí. Pero de alguna forma hay gente que le ha funcionado. A ver, para nadie es oculto de que somos seres hemos sido creados para adorar. Si no adoramos a Dios, adoramos a cualquier cosa. Y esto está comprobadísimo, ¿no? Yo he estado acompañando o hablando a gente que de repente ha estado, y ellos mismos, dicho por ellos mismos, dando gracias que alguien le arrojó luz sobre eso, porque en lo cual estaban creyendo no tenían nada que ver con lo que hoy les toca vivir, la realidad que hoy les toca vivir, y cómo eso les cambió la vida, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con cambios sustanciales que se sostienen en el tiempo. Yo creo que la verdad siempre se sostiene en el tiempo. Entonces yo tengo que ir a algo que por ejemplo, a mí no me puede aconsejar a alguien sobre cierto tema que no puede sostener lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, si hay alguien que me puede sostener lo que me dice en cuanto a la verdad, si yo tengo en cuanto a la Biblia como una regla de fe y conducta o de verdad, o encuentro verdad en la Biblia, ¿no? Yo tengo que empezar a estudiar un poco la situación. Biblias que hay en una familia católica, Biblias que se encuentran en un hogar de cristiano, en quien sea, ¿no? En todo lugar. No. Esa Biblia
ha trascendido el tiempo. Esas verdades son vigentes hoy, lo fueron hace más de 2000 años, y mucho más atrás también, y lo seguirán siendo. Entonces, si yo me encuentro con gente que le funciona esa verdad, ¿por qué ir con gente que no le funciona? Yo creo que por ahí un poquito también tiene que ver la lógica, pero a veces, como hoy creo que algo habías dicho, de que a veces la gente, eh, en el afán de querer conseguir lo que busca, no, eh, o no hace caso a la verdad, o no quiere acercarse a lo que realmente le hace bien. Sí, o Entonces, sea, cuando nosotros hablamos de la Biblia, la misma dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. que la luz. Entonces, no poner a la humanidad, digamos, en una O sea, no situación lo decimos nosotros, está ahí, ¿no? claro, no Hablando de la es, luz y la oscuridad. no ponerlo tampoco en una situación de una víctima que cae en una trampa de alguien súper maligno, viste, que lo tiene apresado, sino que es voluntariamente. Mi voluntad me dice que si yo estoy en la luz, se van a notar todos mis Claro. defectos. Y si yo estoy en la oscuridad, se van a disimular. Entonces, no saben, digamos, no tienen en cuenta Por el gran secreto. conveniencia, claro, Claro, claro. Sí, el sí. gran secreto es que hay una solución, que estando yo en la luz, mis defectos se eliminan, ¿eh? Y me vuelvo alguien perfecto, delante de una autoridad, ¿no es cierto? Sí, sí, por Pero, supuesto. entonces, el hombre es causante de su propia ruina y de todo un sistema que los mantiene ahí. No es tanto, digamos, una trampa de- del mal para tenerlo atrapado, que hay algo de eso, pero siempre está la voluntad. La voluntad. El libre albedrío sigue funcionando hoy en día. Yo creo que en Eh, esas decisiones son las que a veces se falla porque ese libre albedrío que le lleva a tomar decisiones a la gente, yo creo que hace que muchas veces se decida en cuanto a la conveniencia propia y no a lo que realmente se necesita, ¿no? Porque siempre queremos oír o escuchar lo que nos hace bien. Y a veces la verdad muchas veces tiene que ver con aquello que, y por ahí no nos va a gustar mucho escucharla, pero es la verdad. Entonces, creo que alguien una vez dijo que eh, no hay alguien más destructivo que mi propio yo, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros mismos atentamos contra nosotros mismos, ¿no? Y a veces sin darnos cuenta. Eh, Cuando uno descubre la verdad, eh, descubre la libertad, ¿no? Porque dice, conoceremos la verdad y la verdad me hará libre, ¿no? Entonces Libre, hablamos de la libertad exactamente. de esa luz, ¿no? Entonces, si yo necesito ser libre de un montón de cosas, acá podríamos hablar de vicios, podríamos hablar de cosas que nos arrojan o han arrojado la oscuridad en ciertos temas a alguien y que dice, ¿cómo salgo de esto? Y yo creo que hay formas de salir. Sí, hay Eh, formas. Yo creo que serían peque- pequeñeces a la hora de salvar lo más importante, ¿eh? exacto. Que digamos, la persona teniendo un origen y un destino eterno, eh, el libre albedrío conlleva la decisión de dónde pasar esa eternidad. Eh, Escuchaba a alguien estos días y lo puse de ejemplo también en un grupo. Si yo puedo contar con la ayuda de alguien que sé que está calificado para ayudarme, que eso está bueno, ¿no? Porque a veces hemos contado con la ayuda de gente que no, que bueno, hizo como pudo, ¿no? Y está bueno y es valorable. Pero si yo cuento con alguien calificado para ayudarme, voy a tener cierta tranquilidad y cierta libertad. Yo siempre pongo el ejemplo de que yo no voy a llevar a mi hija al médico o al doctor o a un hospital o a un consultorio o a una consulta propiamente, a un médico que me va a decir, no, mirá, yo todavía no me recibí de médico, pero la voy a atender igual, ¿no? Diría, no, primero recibite, después vemos. O sea, ¿por qué?
porque yo creo que tiene que ser, como decías hace un momento, alguien calificado, ¿no? Para poder, en este caso, guiarme hacia la libertad. Y hay personas que están calificadas a hacerlo porque han tenido la experiencia de haber caminado o haber recibido esa libertad, ¿no? Esa verdad. Muy bien, Jorge. Entonces, Yo pienso que estamos entrando casi en terreno de conclusiones, que lo vamos a dejar para el próximo bloque. Para el próximo bloque vamos a sacar un par de conclusiones y seguimos. Ahora nos vamos a ir a un par de temitas musicales y volvemos. primero es la decisión de decir, yo quiero salir de un estado para entrar en otro. Yo quiero salir de ciertas cosas que desconozco para conocer otras. Y tiene que ver con la verdad, tiene que ver con lo que veníamos hablando. Entonces, si, como bien decías hace un momento, si en algo podemos ayudar a mejorar o a que alguna persona pueda cambiar de parecer o decir, salgo de este estado o me es mejor aquello que me propusieron, y bueno, es cuestión de ver y de poder charlar. Ahora, sí es importante el reconocer todo aquello que a mí me puede producir cierto malestar o me ha producido cierto que tiene que ver con oscuridad o tiene que ver con cosas que me han pasado. Es importante reconocer, y cuando yo puedo reconocer o renunciar a ciertas cosas, eso a mí me va a dar luz, porque es como que estoy dejando esas cosas para poder tomar algo que me va a servir, y eso es verdad también. Entonces es importante el grado de renunciamiento que hay a ciertas cosas, pero eso no lo deciden. Le puedo hablar a la audiencia ahora y decir, eso no lo decidís, no lo decide alguien por vos. Cada persona es dueña de tomar su propia decisión. Cada persona es, a la luz del libre albedrío que hoy nombrabas también, de decidir qué le conviene y qué no. Creo que cada uno sabe qué le conviene y qué es lo que no le conviene. En los tiempos en que nos toca vivir, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos que nunca pensamos que íbamos tal vez a vivir, nunca se nos cruzó por nuestra mente hace 10 o 15 años atrás que íbamos a atravesar una pandemia. Y aún así tuvimos que atravesar y ahora tuvimos que estar y con todo lo que tocó vivir, uno puede decir, bueno, sé lo que me conviene y sé lo que no. Entonces, cuando había gente que nos imponía cosas, y a veces cuando la gente impone cosas desde un lugar de autoridad o de un lugar de gobierno, como que uno tiene que acatar porque no le queda otra. Y con esto no quiero hacer rebeldía a nada, pero sí decir de que muchas veces nosotros, desde nuestra humilde opinión hoy en una radio, poder decir, no queremos imponerte nada que no puedas decidir, pero sí saber de que hay libertad cuando encontrás la verdad, ¿no? Y bueno, por ahí lo decimos desde el lado, o lo dice alguien que ha encontrado la verdad y que de alguna manera vive con cierta luz, ¿no? Y dando gracias a aquel que le proporcionó esa luz todos los días, ¿no? Porque yo creo que la vida que de alguna forma Dios nos proporciona es para disfrutarla a pleno, pero no disfrutarla a pleno como muchos por ahí la disfrutan, estando en oscuridad, con cosas que no quieren ser descubiertos y cosas sino la vida se disfruta desde un ámbito
diferente a lo que la gente por ahí está acostumbrada a ver. No todo lo que te venden por ahí, sea en televisión o en lo que fuere, es verdad. Entonces tener ese cuidado. La escritura, refiriéndonos a la Biblia, dice que todo me es lícito, pero no todo es de mi conveniencia. O sea, todo está al alcance de mi mano, pero no todo me conviene. Entonces yo tengo que ver qué es lo que me conviene. Entonces, le dejamos picando como conclusión también esto: ¿qué conviene? ¿O qué es lo que te conviene? ¿Te conviene estar con desconocimiento de cosas en cuanto a la luz y estar en oscuridad? ¿O te conviene exponer un poco esa oscuridad a la luz para que puedas tener un poco de libertad en lo que vivís cotidianamente? Entonces, yo creo que lo que nos conviene, cada uno sabe lo que le conviene. Y creo firmemente que si hay, sin conocer la audiencia, que hay sentido común, ¿no? Todos tenemos. Así que, de alguna forma, van a arribar a la luz en cuanto a la verdad, y saber de que ese ser superior que nosotros hablamos, refiriéndonos a Dios, y hablar de Él como alguien que nos dio la posibilidad de caminar en esta tierra, los años que fuesen, de disfrutar de todo, pero que en algún punto, creo que es como todo, lo natural, podés hacer lo que querés, pero tenés que rendir cuenta de muchas cosas. Y yo creo que hoy también, tanto el que camina en oscuridad como el que va a caminar en luz, en algún momento va a tocar rendir cuentas. Y qué mejor haber disfrutado de la vida y tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible para cuando nos toque rendir cuentas de lo que caminamos, de lo que hicimos, de lo que no hicimos, no transpiremos tanto, ¿no? Pero bueno, yo creo que de alguna forma se nos va a pedir cuenta de todo. Y cuanto menos oscuridad haya en tu vida, mejor. Entonces, creo que hoy es un buen momento de acercarnos un poco a la verdad, un poco a la luz, buscar un poquito eso, decir, bueno, ya anduve bastante en la oscuridad, busquemos un poco de libertad a un montón de cosas, pero la libertad sana, la libertad que te puede ayudar a tener verdad, ¿no? en tu vida. Así que bueno, creo que esto sería parte de la conclusión de lo que hoy nos compete en cuanto a lo que hemos compartido con la gente, ¿no? Yo creo que cada quien va a tomar lo bueno, cada quien va a decidir. Nosotros estamos acá humildemente expresando nuestra opinión para que la gente pueda decidir y pueda ver qué le conviene más. Nosotros ya decidimos, no sé qué pensás vos, yo ya decidí, de alguna forma. Sí, sí, hemos decidido y, y lo hemos encontrado y caminamos sin estar en un No digo estado que no de, cueste, no. digamos, No digo que no ¿cómo? cueste. No No, no, digo que no no, cueste, ¿no? Por una cuestión obvia. no, 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 obvio que cuesta y obvio que cuando uno, es otro tema, digamos, para tratar, porque cuando cuando cuesta es porque uno está luchando en batallas, digamos, que no tendría que luchar. Si uno encuentra la Claro, luz, si uno encuentra la verdad, es como es como encontrar un tesoro, como dice la Biblia. Vas y te compras todo el campo y querés ese tesoro para vos y no lo largas nunca más. Es como encontrar lo verdadero en medio o la verdad en medio de la mentira. ¿Entendés? Es encontrar ese diamante que lo tenés que valorar. Ahora, cuando yo quiero negociar y encontré la verdad, pero quiero un poquito de lo otro, es cuando cuesta. Porque Jesús dijo, fácil es mi yugo y ligera mi carga. Entonces hay un pensamiento contrapuesto ahí de mucha gente que tiene fe, que es cristiana, lo que sea, que piensa que el camino de Dios es difícil y que todo el día tiene luchas y problemas y situaciones y en realidad se las está poniendo él mismo porque no hay una decisión
total, firme, al 100%, decir, bueno, tengo fe, acepto esta verdad, la tomo para mi vida y, como Jesús dijo, Él nos va a llevar adelante y no nosotros. Todas las batallas, digamos, que podría haber habido ya están ganadas, ya están ganadas. Exactamente. Entonces hay una dicotomía entre esos pensamientos, hablando de la gente de fe, ¿no? Hablando de la gente de fe. Sí, gente que coquetea con cosas o que camina la cornisa aún estando dentro de... Lo sabemos, gente que por ahí pretende vivir vidas paralelas, digamos, y no se puede. No se puede porque la misma Biblia dice: ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? O sea, ninguna. Es una decisión, es un camino sin mirar atrás, pum, meterle para adelante, vivir la plenitud de la vida, como dice Eclesiastés, pero en el Señor. Disfrutar de la Sí, vida y los placeres que Dios propuso para este mundo. Habría que ir al huerto de Edén, pero en Dios, con los exacto. principios, los valores y la libertad, esa que vos decías hoy, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, a Exactamente. veces pasamos de la libertad en Cristo total, la verdadera, a una semi-libertad que te dice esto no, acá no, esto no, acá no, y caes en una pequeña cárcel que muchas veces es religiosa, muchas veces es religiosa, Claro. y no se Creo vive que la la gente por plenitud. ahí, claro, creo que la gente por ahí confunde un poquito o por ahí eh, se, se deja llevar sin establecer diferencia entre lo que es la religión propiamente y lo que es la forma de vivir, ¿no? Entonces, el tener una forma de vivir con Jesús es diferente a una religión, ¿no? Porque a veces, como dicen por ahí, echa la ley y echa la trampa, ¿no? Y a veces la religión que ha impuesto cosas que Jesús lo dijo en alguna oportunidad, ¿no? Ustedes imponen cosas que ustedes pueden llevar, refiriéndose a alguien religioso que no quita que no sepan las cosas, pero que sí a veces ha impuesto cosas y costumbres que la gente hoy en día rechaza. Pero lo importante es no rechazar a aquel que está por encima de esas leyes, ¿no? O sea, porque las leyes de hombre o las leyes que por ahí las personas quieren imponer en cuanto a, sí, vestite de tal forma, o para llegar a Dios tenés que hacer tal cosa, yo creo que esas cosas de hombres, entonces yo lo que tengo que buscar es aquel que está por encima de esas cosas. Entonces, hoy, cuando uno se acerca a la verdad, y la verdad se llama Jesucristo, entonces uno, hablando de Jesús, eh, la misma escritura dice que Él mismo es el camino, es la verdad y es la vida. Si andamos en luz como Él está en luz, y ya no estamos en tinieblas, ¿no? Entonces, o no estamos en oscuridad. Y aquel que quiera salir de la oscuridad, y hay receta, ¿no? Hay receta y conocemos mucha gente que ha salido. Y para aquel que por ahí está pensando y dice, no, yo de esta no puedo salir. Y yo creo que no hay cosa difícil, no hay nada imposible que no se pueda lograr cuando uno quiere realmente, ¿no? Salir de un estado del que fuere, pero salir de cierto grado de oscuridad para exponerse a la luz. Y cuando uno se expone a la luz, creo que empieza a experimentar cosas que tal vez nunca antes había experimentado. Y empieza a vivir de una forma y a caminar de una manera que se empieza a dar cuenta de que le hace bien, ¿no? Que eso también ayuda. Y más en los tiempos en que vivimos. Así que bueno, espero que hay muchos temas que por ahí hay mucha tela para cortar, como dicen por ahí, que se podría llegar a hacer inclusive otro, ¿no? Otro tiempo de poder exponer. Pero bueno, No, esto espero obvio. que se haya podido entender, ¿no?
Sí, son temas milenarios, podemos decir, desde aquellos sabios chinos o filósofos griegos que se viene discutiendo estas cuestiones del hombre, la libertad, la moralidad, la justicia, los valores, o sea, son muchas cuestiones que nunca se van a terminar de discutir desde un punto de vista humano. Eh, Cuando hablamos del conocimiento de la verdad, nosotros sabemos que hablamos que hay un camino, hay un solo camino, que es fiel, que es verdadero, y que es Jesucristo el que precisamente nombrabas recién, el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando uno toma la verdad, no la debe largar, y yo pienso que una mirada correcta sería no esperar una recompensa acá, nosotros notar cambios de decir, bueno, tomé el camino correcto y las cosas me van bien. Sí, puede haber, pero pueden existir distintas circunstancias a que nos toque atravesar, digamos. Por eso nuestra mirada está como punto número uno, digamos, en el más allá, en la vida eterna. En la vida eterna. O sea, cuando Jesús hacía milagros, eh, se acercaba al necesitado que estaba enfermo, que tenía una enfermedad, y lo primero que decía era salvar el alma. Vamos a salvar el alma de esta persona. Y después Sí, sí, venía como de tus pecados te regalo, son como de perdonados. chapa, un milagro físico, ¿no? Que nuestra vida es acá en esta tierra, es un suspiro. Si somos portadores de la verdad, está bueno que nosotros mantengamos nuestra antorcha, digamos, en alto, tratando de guiar, tratando de ayudar, tratando de hacer de tener esa misión, digamos, simplemente eso, sin ningún mérito propio, solamente levantar la antorcha de la luz que es Cristo Jesús. Nada más. Ese es un mandato, la luz del mundo. Es un mandato. No hay un mérito, no hay una estrategia, no hay un cosa. Es una exposición simple y llana de la luz, la exposición de Jesucristo. Y eso es la misión que tenemos algunas personas, que es levantar en alto el nombre de Cristo. Y esa luz levantada va a ser la que va a iluminar las tinieblas. Este, pero bueno, básicamente el tema tratado, como vos decís, es muy amplio y se ramifica y se ramifica. Hay que tratar de exponer los temas lo más amplio posible para que esto salga a la luz, salga a flote, que es lo que vamos a intentar hacer en esta serie de programas, ¿no? No, y que la Así que gente sepa que cuando escuche la brigada ataca de nuevo, no atacamos a la gente, atacamos estas, estos temas estos para poderlos contraataques que desarrollar y bueno, tenemos, que tiene la verdad, para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, y nos hemos puesto de acuerdo en esto, estamos en una etapa de tantas semiverdades que la verdad necesita, no es que necesite nuestra defensa, pero sí es que nosotros hagamos todo lo posible para que esté en lo alto, digamos. Y bueno, va a ser exactamente, la lucha, va a ser la lucha. Así que esperamos así es, que esta serie de programas puedan ayudar y traer luz, que es lo principal que hablábamos recién. Este, luz en la oscuridad, como vos nombraste al principio, que dijiste que la luz, la oscuridad era falta de conocimiento, y bueno, y ese conocimiento tiene que ser un conocimiento de la luz. Entonces, cuando la gente, las personas llegan a ese conocimiento de la luz, es que esas tinieblas, esa oscuridad, este, se terminan, se terminan. Y bueno, vamos terminando, vamos terminando. bien. ¿Alguna conclusión extra? No, para los que están escuchando, agradecerles a los que están escuchando y los que han estado atentos y por ahí los que han de tomar esto luego también, que les pueda servir, por supuesto, y es nuestro anhelo que le pueda dejar pensando también
para que ellos puedan decidir por sus propios medios. Nada más.